Familia querida, ayer estudiamos la primera revelación de esperanza que Dios nos dejó escrito en su palabra a través del apóstol Juan, del apóstol Juan, allí en el libro de Apocalipsis. Y vimos esa primera revelación que nos decía: felices los que guardan, felices los que leen, felices los que oyen la palabra de Dios. Felices. Y qué maravilloso, porque ayer tú y yo creo que decidimos que vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a guardar la palabra de Dios. Hoy queremos estudiar la revelación número 2 que Dios tiene para nosotros a través de este libro maravilloso de Apocalipsis. Juan oyó una voz, dice la palabra de Dios. Es más, quiero llevarte allí, a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Así que por favor, ve a tu Biblia, abre tu Biblia conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14, que allí es donde encontramos la revelación número 2 que vamos a estar estudiando hoy. Apocalipsis 14, el versículo 13. Bien. ¿Ya llegaron? La palabra del Señor entonces dice así. Se los voy a poner en pantalla también, ¿ok? Apocalipsis 14, versículo 13. Entonces dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Juan, mis queridos hermanos, oyó una voz que decía, interesante, cuando vas allí al versículo, el versículo dice, recuerda que Juan es el que está escribiendo aquí, y Juan dice: oí una voz que desde el cielo me decía. Esa voz que le estaba hablando, esa voz suave, esa voz llena de esperanza, esa voz que traía una bendición para la iglesia primitiva que estaba comenzando, pero también para nosotros hoy, ahora en el siglo XXI, mis hermanos. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía. Así que él escuchó esta voz y esa voz le decía lo siguiente: escribe. Escribe. Y quiero pensar que cuando esta voz le está diciendo esto a Juan, es porque lo que le iba a decir era muy importante. Este ser que le estaba hablando a Juan no quería que él se olvidara, o que nadie se olvidara de las palabras que él estaba a punto de mencionarle. Y por eso entonces le dice a Juan: escribe lo que te voy a decir. Escríbelo, porque quiero que quede en tinta, porque quiero que quede bien claro lo que voy a mencionar. Y entonces ahora vemos que este ángel que está hablando a Juan le está mencionando que esto es muy importante, y ahora le dice qué es lo que va a escribir. ¿Qué vas a escribir? Esto es lo que vas a escribir. Y entonces el ángel le dice: bienaventurado. Esto es lo que vas a escribir: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sabes, mi querido hermano, me encanta porque la palabra de Dios dice que esa bienaventuranza, esa revelación, no es solamente para una persona. Esa revelación es para varias personas. Por eso dice: bienaventurados de aquí en adelante. Bienaventurados. No es solamente esta revelación para una persona. Esta revelación es para muchas personas. En 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 16, mis queridos hermanos, nos dice que el último enemigo es la muerte. Quiero invitarte a que vayas allí. Voy a buscar también aquí en la palabra de Dios. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 26. Y vamos a confirmar que este enemigo es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Muy bien, llegaste por allí. Dime un amén con un dedito aquí, ¿ok? Levántame el dedito. 15, 26.
Y el último, dice el versículo 26, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Mi querido hermano, mi querida hermana, la muerte es el destino común de toda la humanidad. Todos van a morir. Ese es nuestro destino. Y puedo decir así, que el único destino que todos tenemos es la muerte. Todos. No hay nadie que pueda decir, yo no me voy a morir. No, el rico como el pobre, el famoso, el desconocido, el poderoso, el don nadie, el que no tiene nada, todos vamos a morir. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, porque por cuanto todos pecaron, y como todos pecamos, por ende todos vamos a morir, mi querida familia. La muerte está aquí y la muerte es para todos. Para que entendamos este misterio de la muerte, mis queridos hermanos, necesitamos entender o necesitamos conocer nuestros orígenes. Y por eso en esta hora yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Génesis. Así que quiero que tú y yo vayamos juntos a la palabra de Dios y podamos buscar Génesis capítulo 2, versículo 7. Aquí tú y yo vamos a entender el misterio de la muerte. Tenemos que regresar a nuestros orígenes para saber qué es la muerte. La Biblia nos habla de la muerte. La Biblia nos explica cómo es que la muerte vino a este mundo. ¿Por qué la muerte está aquí? El ser humano, mis queridos hermanos, de acuerdo con la Biblia, no tiene un alma, sino que es un alma viviente. Pero quiero que vayamos allí a la palabra de Dios y podamos entender esto de una manera más clara. Quiero explicarles esto, porque déjame decirte, hay mucha confusión entre el alma y el espíritu y el cuerpo. Y bueno, hay mucha confusión por allí. Pero en esta hora yo quiero explicártelo con la palabra de Dios, con un así ha dicho Jehová. Así que vamos a ir allí entonces al libro de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, familia querida. Vamos allí, voy a ponérselos en pantalla para que ustedes lo puedan mirar. Mira lo que dice entonces, capítulo 2, versículo 7. Entonces, dice el versículo, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser. Esa palabra ser que tú ves allí en algunas versiones que son un poquito más antiguas, en algunas versiones, no sé la versión que tú tengas, pero en una versión más antigua diría alma. Esa palabra ser diría alma. Y entonces dice allí, y fue el hombre un ser viviente. En algunas versiones un poquito más antiguas dice, y fue el hombre un alma viviente. Y esa palabra alma pareciera ser como que a muchos nos ha confundido. Pero bueno, lo que queremos hacer ahora es entender lo que la Biblia habla sobre la muerte. Veamos entonces, vamos a ir analizando algunas cosas. La palabra de Dios entonces nos dice así: entonces Jehová, Dios, formó al hombre. Muy bien. ¿Quién es el creador del ser humano? La Biblia nos dice que el creador del ser humano es Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo estaban actuando en la creación. La Biblia dice entonces que todo fue creado, dice la palabra del Señor allá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, que todo fue creado por las manos de Jesús. Jesús fue el que nos creó. Jesús fue el que nos hizo. No como forma, no como Jesús, pero sí como el Hijo de Dios. Recuerda que estamos en los orígenes. Cuando hablamos del Génesis, aún Jesús no existía como tal, o al menos como lo conocemos hoy, como Jesús, como un ser divino que vino, nació en este mundo en forma humana. No existía todavía desde ese punto de vista, pero sí existía como el Hijo de Dios. Así que Jesús descendió, dice la palabra de Dios. Jesús tomó tiempo para formarnos, tomó tiempo para hacernos. Y la Biblia dice que entonces Dios moldeó, por decir así, moldeó al hombre, y dice entonces que usó dos elementos. Y esto es muy importante para que podamos entender, familia querida, lo que significa la muerte. Muy bien, entonces la Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, y aquí viene el primer elemento que Dios utiliza. Dice que lo formó, dice allí, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El primer elemento entonces es el polvo.
Luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Una vez que Dios tenía al hombre, el molde del hombre, entonces ahora la Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Soplar aliento de vida. Ese aliento de vida, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando ahora mismo, ese aliento de vida, ese soplo de vida, ese que Dios hizo en la nariz de Adán, no era otra cosa o no es otra cosa que el poder de vida que Dios puso en este molde, en este pedazo de tierra, por decirlo así, en este pedazo de barro que Dios había formado con sus propias manos, y que ahora Él ponía su aliento de vida o su poder en él. Y dice la Biblia que cuando la tierra y el aliento de vida estuvieron juntos, entonces ahora el hombre fue un alma viviente. Ahora, para explicarles un poquito más, recuerda, el ser humano, de acuerdo a la Biblia, no tiene un alma, porque confundimos mucho el hecho de cuando hablamos de espíritu, cuerpo y alma, y muchos pensamos que entonces nosotros somos una entidad o una persona, por decirlo así, que se divide en tres. Y decimos entonces, bueno, somos hechos de tierra, del aliento de vida y del alma. Pero no es así. La Biblia dice que solamente Dios utilizó dos elementos, y esos dos elementos, cuando estuvieron juntos, se volvieron un alma viviente. Voy a tratar de enseñarles un poquito para que podamos entender mejor. Quiero ilustrarlo, ¿ok? Así que vamos a ilustrarlo para que ustedes puedan entender por un momento. Bien, yo tengo aquí un vaso que está vacío y un vaso que tiene agua. No sé cuántos lo pueden ver, aquí lo tengo, ¿ok? Entonces, miren ustedes, el vaso que está vacío, vamos a decir, este vaso es el hombre, ¿ok? Por favor, sígame el pensamiento. Este vaso es el hombre, es el barro, es lo que Dios formó, ¿ok? Ahora, este vaso es Dios, aquí está Dios, ¿ok? Entonces, cuando Dios forma al hombre del barro, aquí está. El hombre en sí no tiene vida, no existe, no piensa, no ríe, no habla, no hay nada en él. Simplemente es un pedazo de tierra, formado como hombre, pero no hay nada en él, ¿ok? Pues no hay nada. La Biblia dice entonces que Dios formó al hombre del polvo. Aquí está el hombre, pero no hay nada aquí, no hay pensamiento en él. Ahora, la Biblia dice también entonces que después de que Él formó al hombre, entonces Dios puso o sopló en su nariz aliento de vida. Aquí está, aquí viene Dios, y esto es lo que va a hacer Dios ahora. Va a soplar aliento de vida, ¿verdad? Va a soplar aliento de vida en el hombre. Y ahora que ha soplado el aliento de vida, que no es otra cosa que el poder de Dios, entonces ahora este ser humano, este ser, se ha convertido en un alma viviente. Entonces, la unidad de el barro, la unidad del barro con el soplo de vida o el aliento de vida o el poder de Dios hace que esto tome vida, hace que esto sea un alma viviente. Y cuando entonces el aliento de vida con el cuerpo se unen, ahora entonces Adán abre sus ojos, y Adán ahora ve a Dios, y Adán ahora mira, ahora Adán siente, ahora Adán ama, ahora Adán tiene necesidades, porque ahora él está vivo. Entonces, mis queridos hermanos, un alma, para que quede claro, es la unión del barro o del polvo, si tuviéramos que decir así, y el aliento de vida que le da forma a un alma viviente, o como dice en algunas versiones un poquito más nuevas, a un ser viviente. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando morimos? ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Bueno, sucede lo mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, dice la palabra de Dios entonces que cuando una persona muere, entonces recuerda que hay dos elementos, el polvo y el aliento de vida. Cuando una persona muere, entonces ¿qué ocurre?
pasa esto. Voy a volver a traer el vaso que tenía con agua hace un momento. Cuando una persona muere, entonces el poder de Dios que está unido al cuerpo y que hace que esta persona esté viva, la Biblia dice que vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y entonces cuando el poder que mantiene vivo a esta persona se va con Dios, que es el aliento de vida, que vuelve a Dios, entonces ahora este cuerpo está muerto. No hay vida en él, no existe más. Ahora la Biblia dice que esta persona que está muerta, Jesús dijo que estaba dormida. O sea, en otras palabras, está muerta, está dormida, está esperando en el sepulcro. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Ahora, Satanás, mis queridos hermanos, nos ha engañado, o mejor dicho, Satanás ha engañado a nuestros primeros padres, o los engañó haciéndoles creer que ellos podrían ser inmortales, que no morirían, que serían como Dios. Y eso mismo es lo que está haciendo hoy con nosotros, metiéndonos pensamientos, metiéndonos ideas en la cabeza de que nosotros podemos vivir para siempre, metiéndonos ideas de que podemos ser igual que Dios, metiéndonos un montón de ideas. Mira lo que pasa. Te quiero invitar al libro de Génesis, capítulo 3, versículos 4 y 5, para que vayamos allí y podamos abrir la Biblia. Recuerda que estamos tratando de entender lo que es la muerte. Ya vimos que la vida es la unión entonces de el polvo con el soplo de vida, el poder de Dios que hace que esta persona sea un alma viviente. Entonces la palabra del Señor dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4 y 5, te voy a poner aquí en la pantalla para que lo veas también y lo voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oh, mis queridos hermanos, mira nada más. Satanás, desde el mismo inicio de la creación del hombre, quiso engañarlos con respecto a la muerte. Y mira cuando se acercó a Adán, cuando se acercó a Eva, la serpiente que era astuta, dice la Biblia, la serpiente era astuta más que todos los animales, así dice la palabra de Dios. Entonces dice el versículo, entonces la serpiente dijo a la mujer, mira lo que le dijo la serpiente. Y la serpiente no es otra cosa más que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, como lo menciona la Biblia. Y dice entonces allí, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Tranquila, tú puedes comer del fruto, nada te va a pasar, nada te va a ocurrir. Dios le había dicho a Adán y Eva que de todos los árboles del huerto podrían comer, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieran de ese fruto iban a morir. Adán y Eva solamente tenían que mantenerse fieles a la palabra de Dios, no escuchar lo que el enemigo estaba diciendo. Es más, ni siquiera se tenían que haber acercado al árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no escuchó Eva a la voz de Dios, por ende se movió, se acercó al árbol, miró, contempló. Y sabes, cuando uno contempla las cosas que no debe, puede el enemigo atraparnos y hacernos desfallecer, hacernos caer y hacernos pecar. Y cuando ella se acercó al árbol, la Biblia dice entonces que la serpiente le habló. Porque déjame decirte algo, la serpiente no tenía el permiso, el diablo, por decirlo así, no tenía el permiso para moverse por todos lados del jardín. La serpiente solamente podía estar en ese árbol. Por eso es que Adán y Eva no necesitaban acercarse a ese árbol. Podían hacer todo, menos acercarse ahí. Pero Eva desafortunadamente tomó una mala decisión y se acercó al árbol. Y entonces la serpiente le habló. ¿Y qué fueron sus palabras? Satanás entonces engañó a nuestros primeros padres
haciéndoles creer que ellos podrían ser inmortales, que no morirían nunca, cuando le dijo, no moriréis. Con que Dios os ha dicho que si comes de esta fruta vas a morir. No, tranquilo, no vas a morir. Toma la fruta, mira, tómala. Es interesante, cuando Eva tomó esa fruta no murió y dijo, wow, y empezó a cuestionarse. El problema de cuestionarse, hermanos, a la voz de Dios, no moriréis. Y mira lo que dice la Biblia, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, mira, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás metió ese engaño en la mente de Eva. Y Eva por ende pues fue y le dijo lo mismo a Adán. Y los dos juntos entonces decidieron desobedecer a la voz de Dios. Y por ende la muerte entró en este mundo. ¿Por qué? Porque escucharon a la voz de Dios, queriendo ser como Dios. Y les decía hace un momento, eso es lo mismo que Él está tratando de hacer hoy con nosotros. Es lo mismo, mi queridos hermanos. Muchos están tratando de negar la realidad de la muerte. Muchos no están viendo lo que la palabra de Dios dice, sino que están metiendo ideas y pensamientos que no son correctos, que no son bíblicos, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces ya hemos visto, y voy a hablarles de varias ideas. Por ejemplo, el primero es la reencarnación. Estoy seguro que ustedes han escuchado de este grupo de creyentes que creen, de personas que creen en la reencarnación. La idea de la reencarnación, mis queridos amigos, familia hermosa que me está escuchando, es que cuando mueres, mira lo que ellos creen, mira lo que ellos piensan. Este grupo, que es un grupo muy grande, ellos creen que cuando tú mueres, entonces naces de nuevo en otro cuerpo humano. Ellos creen que tu alma emigra en una forma espiritual a otro ser. Y algunos creen que a lo mejor tal vez puede ser que tu alma emigre y pueda darse tal vez hasta en un animal. Esa es la reencarnación. Las ideas y los pensamientos de este grupo que está creciendo cada día más. Y déjame decirte, desafortunadamente, muchos cristianos han escuchado a esta voz que Satanás está utilizando para susurrar a su oído, no moriréis, y muchos están haciendo caso y se están saliendo de la iglesia para seguir a este grupo que habla de la reencarnación. Hay otro grupo que ha crecido hoy por hoy en el siglo XXI de una manera, querido amigo, muy grande. Y es el grupo que es conocido como la nueva era. Estoy seguro que tú has escuchado de este grupo, la nueva era. Y tal vez algunos le llaman ya hasta una religión, la religión de la nueva era. Este grupo, mis queridos hermanos, tiene unas ideas, unos pensamientos terribles. Realmente se han ido en contra de lo que dice la palabra de Dios. La nueva era, este grupo de la nueva era, cree que cuando una persona muere, mira qué interesante. Este grupo cree que cuando una persona muere, su alma o su espíritu, por decirlo así, viaja por el universo, está yendo de un planeta a otro. De una tierra a otra tierra, está viajando por el universo y finalmente con el tiempo, al pasar los años, al pasar el tiempo, su espíritu logra alcanzar una nueva conciencia y entonces a través del tiempo ese espíritu se disuelve en la fuerza divina del cosmos. Imagínate, qué pensamiento. Y déjame decirte una cosa. Con esa idea en mente de que su espíritu cuando muere se va y viaja por el universo, también han nacido ideas que son parte de este grupo de la nueva era. Y que muchos, desafortunadamente, incluyendo a veces a muchos de los cristianos, hemos caído también en la trampa de Satanás de escuchar a estos grupos y algunos de practicar lo que este grupo practica. ¿Qué es lo que hacen ellos? Mira lo que ellos hacen. Este grupo de la nueva
de la nueva era, ellos usan mucho la meditación trascendental. Y hoy muchos de nosotros, eso vino desde allá del oriente, y muchos de nosotros hoy en día creemos en la meditación. Y no estoy hablando de la meditación de la Biblia, no estoy hablando de la meditación de la oración, cuando te conectas con Dios, cuando te conectas con el cielo. Te estoy hablando de esa meditación donde ellos te dicen que entras, que limpias tu mente, por un momento te desconectas de todas las cosas que ocurren y pasan, limpias tu mente completamente, te pones en una forma que te va a ayudar a relajarte en el piso, en algún lugar donde te puedes sentar, con ciertas formas de que ellos tienen, de que te puedes sentar, que te puedes acomodar, y te ponen una música y te ponen unos sonidos, y entonces ahora tú desconectas tu mente para entonces entrar en ese viaje trascendental del universo. ¿Qué pensamientos? Y muchos cristianos, hermanos, han caído en esa idea y lo hacemos. Otra cosa que ellos hacen, la nueva era, el grupo de la nueva era, ha creado también este pensamiento de la astrología. La astrología también ha ido creciendo en los últimos días. Tú lo has visto. Es algo grande. El espiritismo, otra cosa que están utilizando es el espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Pensar de que te puedes comunicar con una persona que ha muerto, y que puedes ir y hablar con esa persona, o que esa persona te puede hablar a ti. ¿Cuánta gente no he escuchado que me dice, sabes, mi mamacita murió hace unos años, pero el otro día yo pude hablar con ella? Ay, Señor Jesús, ¿cómo puede ser eso, mis hermanos? ¿Cómo tú puedes creer tal cosa? Yo te acabo de enseñar que cuando el cuerpo que está muerto, que no siente, que no vive, cuando se une a la fuerza, al poder de Dios, en ese momento llega a ser un alma viviente. En ese momento canta, ríe, vive, suspira, hace de todo. Pero cuando ese aliento de vida, el poder de Dios se va, vuelve a Dios y el cuerpo muere, no existe. La Biblia dice que está durmiendo, está descansando, ya no existe más. Por ende, Pedro, perdón que estoy tomando ese nombre, voy a cambiar de nombre, voy a ponerle JJ, ¿ok? JJ, entonces, o JJ ha muerto. ¿Qué pasó con JJ? Ya no existe más. El poder de Dios, que era su espíritu, se movió, regresó a Dios. Su cuerpo regresó a la tierra y allí estará. No existe más. Entonces, si ya no existe más, entonces ¿cómo puede ser que te vas a poder comunicar con esa persona que murió? No existe, ya murió. No existe más. Bíblicamente hablando, la palabra del Señor nos dice que esa persona que muere, sus pensamientos están en el olvido. Eso es lo que dicen. Quiero llevarte allá a la Biblia porque no quiero que creas lo que yo digo. Cree lo que la palabra de Dios dice. Ve al libro de Eclesiastés junto conmigo, por favor. Vamos al libro de Eclesiastés y vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Eclesiastés capítulo 9. Estoy corriendo para allá, hermanos. Eclesiastés capítulo 9, el versículo 5 y 6. Mira lo que dice. Voy allí. Los vivos, mira lo que dice. Los vivos saben que han de morir. Tú y yo sabemos que vamos a morir. Tú y yo estamos preocupados por las cosas que están ocurriendo ahora mismo. Tú y yo. Pero el muerto nada sabe. Dice la Biblia, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga. Hasta su memoria queda en el olvido. ¿Qué pasó con su memoria? Su memoria queda en el olvido. Dice el versículo 6, también su amor, su odio y su envidia perecieron ya y nunca más participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Nunca más participan de nada de lo que hacen debajo del sol. Pero la nueva era nos ha metido la idea de que podemos comunicarnos con los muertos. Ay, mis hermanos, qué pensamientos. Pero hay otro grupo. Hay otro grupo que dice que los muertos están en el cielo.
Ese es otro grupo. Entonces, mis queridos hermanos, los muertos no están en el cielo. Este otro grupo de pensadores o religiones dicen que cuando la persona si la persona fue buena, escucha este otro pensamiento. Ay, Señor. Mira este otro pensamiento que dicen, si la persona fue buena, va al cielo. Si la persona fue mala, va al infierno. La Biblia no dice eso, mi hermano. Si tú pudiste entender lo que yo acabo de mencionarte hoy, la Biblia dice que la persona cuando muere, su cuerpo va a la tierra, el poder de Dios va al cielo. No existe tal cosa de la alma, porque la alma es una unidad. Recuerda, el alma viviente que habla la palabra de Dios, lo que le llamamos alma, es la unión de el cuerpo y el poder de Dios, que no es otra cosa que el aliento de vida. Entonces, cuando esos dos elementos están juntos, es un alma viviente. Cuando el elemento aliento de vida, que es el poder de Dios, se va de la persona, entonces el alma que estaba viva ya no está viva, está muerta, desapareció, ya no existe más. El cuerpo volvió a la tierra y el poder de Dios volvió a Dios y está descansando. Jesús dijo que estaba durmiendo. Entonces, ¿cómo puede ser que el bueno va al cielo? Entonces, mi querido hermano, mi pregunta aquí, mira, yo quiero que tú razones. Si el bueno murió y está en el cielo, ¿para qué viene Jesús a la tierra? ¿Para qué estamos predicando la segunda venida? No tiene sentido, porque si ya el bueno que murió está en el cielo, Jesús no tiene razón para venir a este mundo. Porque la Biblia dice que la única razón que Jesús viene a este mundo es porque viene por su pueblo, viene por nosotros. Y por eso la bienaventuranza, por eso la revelación número 2 de Jesucristo para ti hoy dice: bienaventurados los que mueren en el Señor. Bienaventurados, bendito, feliz, bendecido el que muere confiando en sus promesas, el que ha aceptado caminar con Cristo Jesús. Bienaventurado, feliz. Esa es la revelación de Jesucristo. Mi querido hermano, la verdad según la Biblia es que cuando mueres, descansas, duermes, el cuerpo va al polvo y el aliento de vida va a Dios. Pero sabes una cosa, la vida no termina aquí. La vida no termina aquí. Hay una esperanza. Me encanta esto, mis queridos hermanos. Hay una esperanza. Y lo dice en esta segunda esperanza, en esta segunda revelación de esperanza que estoy compartiendo contigo. Hay una esperanza. Dios. Ay, me encanta esto, familia. Dios le reveló a Juan allí en Apocalipsis 14, versículo 13, que los muertos que mueren en el Señor, alabado sea Dios, que los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados. ¿Por qué? ¿Por qué son bienaventurados? Porque confiaron sus vidas al Maestro, porque entregaron su vida, su cuerpo, su mente, su espíritu al Maestro. Y aunque por un tiempo duerman, un día Jesucristo, escucha lo que te estoy diciendo, un día Jesucristo llamará por sus nombres y volverán a la vida. Porque por un momento estarán descansando, pero cuando Cristo Jesús venga y llame sus nombres, entonces allí tú y yo, si estamos descansando, entonces volveremos a la vida. La pregunta que quiero hacerte, mi querido amigo y hermano que estás allí, en este momento, ¿ya tomaste tu decisión de caminar con Jesús? ¿Sabes? El tiempo es corto y la vida es como un viento, dice el apóstol Santiago, que aparece por un momento y luego se va. No sé cuánto tiempo vamos a vivir, pero si yo llego a morir hoy o mañana, yo quiero, mi querido hermano, y yo te hablo de corazón. Si yo llego a morir hoy, porque la vida no la tengo contada, yo no sé qué puede pasarme. A lo mejor subo las escaleras, me caigo, me pego con la cabeza y me muero. La muerte es instantánea. Hoy miraba las noticias de una familia en Ecuador que tenía coronavirus. Toda la familia. Y el testimonio de una de las chicas, de las hijas de la esposa, decía: él estaba bien,
De repente se enfermó, lo llevamos al hospital. Luego mi papá se enfermó, lo llevamos también al hospital. Luego mi mamá se enfermó, la llevamos también al hospital. Luego mi hermano se enfermó, lo llevamos también al hospital. Los 4 estaban en el hospital. Al tiempo escuchó una llamada y la llamada le decía: tu esposo acaba de morir. Unos minutos más tarde recibió otra llamada y le dijeron: tu papá acaba de morir. Después, 3 días después, recibió una llamada y le dijeron: tu mamá acaba de morir. Unas horas más tarde recibió una llamada y le dijeron: tu hermano acaba de morir. Mis queridos hermanos, la muerte está allí, cerca de nosotros. Y por eso es que hoy tú y yo necesitamos entregarle nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a ese Dios maravilloso, a Cristo Jesús. Hay esperanza para ti. Pero recuerda una cosa: los que van al cielo son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Por eso es que hay un grupo selecto. Y yo quiero ser parte de ese grupo selecto de bienaventurados que murieron en el Señor. Mi pregunta para ti entonces, mi pregunta para ti hoy es: ¿quieres ser parte de este grupo de bienaventurados? De este grupo que si muere hoy, muere en el Señor. Que si está vivo y Jesús viene, entonces será levantado y transformado para ir con Jesucristo al cielo a morar por la eternidad. ¿Te gustaría allí donde estás, allí en tu casita o en tu apartamento? ¿Te gustaría decirle al Señor Jesús: Señor Jesús, yo quiero ser uno de esos bienaventurados, que si estoy muerto, vivo, porque cuando vengas llamarás mi nombre? Si estoy vivo, seré transformado. Hoy quiero orar por ti. Allí donde estás, mi querido amigo, entrega tu corazón al Señor Jesucristo. Dile al Señor Jesús: yo quiero ser uno de esos bienaventurados que mueren en el Señor. Te invito, escríbeme allí. Si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal y hoy quieres decir esas palabras: yo quiero ser uno de esos bienaventurados que mueren en el Señor, por favor escríbeme. Dile al Señor Jesucristo con tus pensamientos. Habla con tu boca. Clama a Dios en esta hora y dile: Señor Jesús, yo quiero ser parte de los bienaventurados que mueren contigo. Quiero orar contigo. Cierra tus ojos allí donde estás. Padre querido, Señor, la vida es lo más maravilloso que nos has dado. Pero por causa del pecado, todos morimos. Pero gracias a Jesucristo, gracias a su amor infinito, hoy podemos decir que podemos volver a la vida aunque estemos muertos. Porque esa es la maravillosa revelación que tú nos has dejado en tu palabra. La revelación de que si nosotros creemos en ti, creemos en tus promesas, caminamos contigo, nos abrazamos a ti, entonces tú vendrás. Y si estamos muertos, descansando, durmiendo, tú vendrás, llamarás nuestro nombre y dirás: Luis, María, Josefina, Claudia, levántate. Y entonces nos levantaremos. ¿Qué día especial será ese, mi hermano, mi hermana? Señor, gracias porque nos has dado esta bendita esperanza. Y si estamos vivos, alabamos tu nombre también, porque confiamos en tus promesas. Y cuando venga seremos transformados y podamos irnos contigo al cielo. Gracias, Señor, porque hay muchos aquí que nos escuchan en esta hora y que han aceptado ser parte de los bienaventurados. Señor, bendice a cada uno de ellos. Te ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.